En una superficie horizontal tenemos un resorte, un muelle, también horizontal, cuya constante elástica es 8 Nm. Muelle horizontal y su constante K, 8 Nm. Desde un punto que dista 3 metros del muelle, vamos a llamar a eso D minúscula, que va desde aquí hasta aquí y son 3 metros, lanzamos un cuerpo de 1 kilogramo, masa M minúscula 1 kilogramo, con una velocidad de 4 metros segundo en dirección al muelle. Vamos a llamarla V1, 4 metros segundo dirigida hacia el muelle. Calcula la máxima compresión del resorte, es decir, como mucho cuánto se comprime el muelle, sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre la superficie horizontal y el cuerpo que lanzamos es de 0,1. Al coeficiente de rozamiento lo representamos por la letra griega mu, su valor es 0,1, es adimensional, no tiene unidades, y sabemos que representa las rugosidades tanto del objeto que está apoyado como de la superficie de apoyo. Tal y como se describe la situación, lo que sucederá es que el cuerpo, en cuanto empieza a avanzar sobre la superficie rugosa, se irá frenando, de manera que llegará a una velocidad menor que los 4 metros segundo a impactar contra el muelle. Desde que empieza a impactar contra él, empieza a encogerlo y el muelle se revela empujando hacia el otro lado, por tanto seguirá frenando a nuestro objeto. Esa situación continuará hasta que por fin el muelle alcance su máxima compresión, instante en el que nuestro objeto estará parado, porque si todavía tuviese velocidad, el muelle se seguiría comprimiendo. Así que en la figura esa máxima compresión será desde donde estaba el muelle inicialmente hasta donde acaba finalmente. La vamos a denotar por X, por ser en el eje horizontal máxima. Vamos a plantear la situación trabajando con el principio fundamental de la dinámica para masas constantes de resultantes masa por aceleración. Y para ello tenemos que pensar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre nuestro móvil. Ya que no hay nada cargado eléctricamente ni nada magnético, la única fuerza sin contacto será el peso, fuerza con la que la Tierra atrae a la masa m hacia su centro, vertical entonces y hacia abajo, y su módulo m por el módulo de la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, que es 9,8. El resto de fuerzas tienen que estar provocadas por cosas que toquen a nuestro objeto. Nuestro objeto está apoyado en el suelo y el suelo no deja que penetre dentro de él. Esto lo consigue empujando al objeto con una fuerza que es perpendicular a la superficie de apoyo y hacia fuera de ella. Es la normal. Además, la fricción que se provoca entre la rugosidad de la superficie de apoyo y la rugosidad del propio cuerpo hace que aparezca una fuerza a la que llamamos fuerza de rozamiento, que siempre se opone al movimiento y para ello tiene dirección la del movimiento, o sea horizontal en nuestra figura, y sentido el opuesto al del movimiento, hacia la izquierda en nuestra figura. Adicionalmente, cuando el objeto empieza a comprimir al muelle, aparece una fuerza elástica, porque el muelle quiere recuperar su longitud inicial, y para eso lo que hace, si el muelle se comprime hacia la derecha, es empujar a nuestro objeto hacia la izquierda. Claro, esta fuerza solamente aparece cuando se da la compresión del muelle, por tanto hemos de dividir la situación en dos etapas, primera hasta llegar al muelle y segunda desde que llega al muelle. En cualquier caso, todas las fuerzas, tanto en la primera etapa como en la segunda, son horizontales o verticales, así que bastará trabajar con dos ejes. Elegimos el eje del movimiento, que será horizontal y lo vamos a representar positivo hacia la derecha, y un eje perpendicular a él, que será el eje vertical, positivo hacia arriba. Eso lo indicamos con un esquema como este: el eje horizontal positivo hacia la derecha y el eje vertical positivo hacia arriba. Aplicamos entonces en cada una de las etapas resultantes masa por aceleración en cada uno de los ejes. Hasta llegar al muelle, eje vertical. Las fuerzas que tenemos son la normal y el peso, y sus módulos concluimos que tienen que ser iguales, porque si fuese mayor la normal, entonces el cuerpo ascendería, y si fuese mayor el peso, entonces el cuerpo descendería. En cuanto al eje horizontal, la única fuerza que tenemos es la de rozamiento, y como apunta no hacia la parte positiva del eje, sino hacia la parte negativa, entrará en la ecuación como menos, por apuntar hacia la parte negativa del eje, el módulo de la fuerza de rozamiento es masa por aceleración. Además, sabemos que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal.
Así que reescribimos esta ecuación central teniendo en cuenta las otras dos. Menos la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal, y como la normal es mg, mu por mg será masa por aceleración. Si aquí simplificamos la masa m', concluimos que la aceleración en este tramo será menos la constante mu por la constante g. O sea, la aceleración va a terminar siendo constante. De hecho, será menos 0,1 por 9,8 menos 0,98 metros segundo cuadrado. Como la aceleración es constante y la trayectoria es recta, el movimiento será rectilíneo uniformemente acelerado y podremos aplicar todo lo que sabemos de rectilíneo uniformemente acelerado. En cuanto a la segunda etapa, desde que llega al muelle, la única novedad es que aparece la fuerza elástica. Por tanto, en el eje vertical todo será igual, la normal seguirá siendo igual al peso, además la fuerza de rozamiento seguirá siendo mu por la normal, o sea que la fuerza de rozamiento seguirá siendo mu por mg, y en cuanto al eje horizontal, aparece la fuerza elástica, con lo cual la ecuación será menos porque apunta hacia la parte negativa, el módulo de la fuerza de rozamiento, menos porque apunta hacia la parte negativa del eje, el módulo de la fuerza elástica, igual a masa por aceleración. Así que menos mu mg, menos el módulo de la fuerza de rozamiento, menos k por x, el módulo de la fuerza elástica, masa por aceleración. Para despejar la aceleración pasamos la masa dividiendo a todo el miembro de la izquierda y así tenemos menos mu mg entre m, simplificamos las m y queda menos mu g, y menos kx partido por m. Esta es la expresión de la aceleración en esta segunda etapa. Y comprobamos que tenemos un problema importante. A medida en la segunda etapa que el móvil va avanzando, esta x va siendo cada vez más grande, es decir, la aceleración, lejos de ser constante, va a ir creciendo, negativa, pero va a ir creciendo. Eso significa que entonces el movimiento es rectilíneo, pero la aceleración varía. No es, por tanto, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y no podemos aplicar lo que sabemos de MRUA. Pero además tampoco es un movimiento armónico simple, porque hay fricción, hay rozamiento. Si no estuviese esta parte, esto sería la ecuación correspondiente a un armónico simple en el eje de las X. Concluimos entonces que no podemos resolverlo por dinámica cinemática y necesitamos otro método, que va a ser el de las energías. Resolverlo por energías implica considerar dos instantes. Vamos a llamar situación 1 a la inicial, cuando enviamos al objeto con velocidad v1 contra el muelle, y vamos a denominar situación 2 a la final, donde el objeto ya estará parado. En este contexto, todas las fuerzas, la gravitatoria y la elástica, son conservativas, excepto la de rozamiento. Por tanto, se cumplirá que la energía mecánica en la situación 1 será la energía mecánica que quede al final en la situación 2 más la energía perdida por rozamiento, donde la energía mecánica será la suma de energía cinética, a la que representamos por EC y tiene por fórmula un medio de mv cuadrado, más la energía potencial. Pero en este contexto tenemos dos fuentes de energía potencial. Hay energía potencial gravitatoria y hay energía potencial elástica. La fórmula de la energía potencial gravitatoria es mgh, donde debemos, antes de empezar, escoger el nivel de altura desde el que mediremos las h's. Siempre es recomendable escogerlo en el punto más bajo que alcance cualquier parte de nuestro sistema y por tanto en la situación 1 lo cogeremos a nivel del suelo, así que la altura a la que se encuentra nuestro móvil es 0, y en la situación 2 tenemos que mantener el nivel al nivel del suelo y la altura también será 0. En cuanto a la fórmula de la energía potencial elástica, es un medio de K, por lo que el muelle esté estirado o comprimido. En la situación inicial el muelle no está ni estirado ni comprimido y en la situación final está comprimido esta X máxima. En cuanto a las energías perdidas por rozamiento, se obtienen multiplicando el módulo de la fuerza de rozamiento por la distancia recorrida en la fricción. Por eso, en cualquier caso, tenemos que ver siempre cuánto es el valor de la normal, en este caso es igual al peso, para poder obtener el módulo de la fuerza de rozamiento como mu por la normal, y así multiplicarlo por la distancia recorrida friccionando, que será toda esta distancia d más la X máxima, porque mientras va empujando al muelle sigue friccionando. Así que para el punto 1 tendremos energía cinética
1 medio de mv1 cuadrado. Energía potencial gravitatoria mgh1, pero h1 es 0, es decir, no hay energía potencial gravitatoria aquí. Más energía potencial elástica 1 medio de k, por lo que el muelle está comprimido al cuadrado. No está nada comprimido, no hay energía potencial elástica. En la situación número 1, la única energía que hay es cinética. Situación número 2. La cinética será 1 medio de m por la velocidad, pero es 0 elevada al cuadrado. No hay energía cinética. En cuanto a la energía potencial gravitatoria, m por g por la altura, que sigue siendo 0, no hay energía potencial gravitatoria. Y lo que sí hay es energía potencial elástica, 1 medio de k, por lo que el muelle está, en este caso, comprimido, x max elevado al cuadrado. Y a eso le sumamos las energías perdidas por rozamiento, que son mu por la normal es igual al peso, por la distancia recorrida friccionando, o sea, d más la x max. Así que, al final, en el miembro de la derecha, lo que queda es la energía potencial elástica almacenada en el muelle, y a eso tenemos que sumarle las perdidas por rozamiento. Si sustituimos, la masa es 1 kilogramo, V1 es 4, todo esto será 0, todo esto será 0, 0, 0, la constante K es 8, la X max es lo que andamos buscando elevado al cuadrado, mu es 0,1, la masa es 1, G 9,8, la distancia D es 3 y X max es lo que andamos buscando. Operando nos quedará entonces aquí 4 al cuadrado entre 2, 8, será 8 entre 2, 4 x max al cuadrado, más, y el producto de 0,1 por 1 por 9,8 por 3 es 2,94, y el producto de 0,1 por 1 por 9,8 es 0,98 por x max. Nos queda entonces una ecuación de segundo grado que es 4x más al cuadrado más 0,98x más, este 8 pasa aquí restando y queda menos 5,06 es igual a 0. La resolvemos aplicando la fórmula para las ecuaciones completas de segundo grado, donde la A es 4, la B es 0,98 y la C es menos 5,06. X será menos B, o sea menos 0,98 más menos S número al cuadrado, menos 4 por A, que vale 4, y por C, que vale menos 0,56. Hacemos la raíz cuadrada de todo eso y dividimos entre dos veces la A, que vale 4. El resultado de la raíz es 9,05 y el resultado de la operación total es, pues depende, para el más sale 1,009 metros y con el menos sale menos 1,25, pero en esta situación, tal y como lo hemos planteado, no tiene sentido un valor de x max negativo. Por tanto, la máxima compresión del muelle será 1,009 metros.